Bienvenidos y bienvenidas a El Faro de Sofía. Hoy nos sumergimos en la mente de un gigante, René Descartes, un filósofo que, le dio una vuelta a todo. Totalmente. Cambió las reglas del juego. Tenemos aquí sus textos clave, las meditaciones metafísicas, el discurso del método y algunos análisis sobre lo mucho que nos ha influido. Exacto. Nuestra idea hoy es destilar lo esencial de Descartes. A ver, ¿por qué esa obsesión con dudar de todo? ¿Cómo intentó salir de ahí y encontrar algo sólido? ¿Y por qué siglos después seguimos dándole vueltas a sus ideas? Eso. Pues vamos a meternos en sus razonamientos, en su método. No solo qué dijo, sino por qué fue tan rompedor en su momento. Cómo impactó en nuestra idea del conocimiento, de nosotros mismos, de la realidad. Vale, pues el punto de partida es esa frase que todo el mundo conoce, ¿no? Pienso, luego existo o pienso, por lo tanto soy. El famoso cogito ergo sum. Exacto. Después de dudar de sus sentidos, de si estaba soñando, incluso de las mates, llega a imaginar un genio maligno, un tramposo total que podría estar engañándole en todo. Una duda radical, llevada al extremo. Pero justo ahí, en medio de esa duda máxima, encuentra una roca. El propio hecho de dudar, de pensar, le demuestra que él, como sujeto que piensa, tiene que existir. Precisamente. Es su primera verdad indudable. Si dudo, pienso. Si pienso, existo. ¡Boom! Ahí tiene algo firme. Vale, tengo esa primera certeza. Yo existo como cosa que piensa. Pero, ¿y el resto? ¿Cómo sé que el mundo exterior es real? ¿Que 2 más 2 son 4? Si aún podría haber un genio maligno. Buena pregunta. Para eso necesita eliminar esa hipótesis del genio maligno. Necesita un garante de que su razón, cuando la usa bien, no le engaña. Y ese garante, para Descartes, es Dios. Aquí entra Dios. Y aquí es donde, a veces, la gente se pierde un poco. ¿Cómo demuestra que Dios existe partiendo solo de yo pienso? Sí, es un paso complejo y muy debatido, claro. Su argumento principal, sobre todo en la tercera meditación, se basa en la idea que tenemos de Dios. A ver si lo explico sencillo. Venga. Todos tenemos en la cabeza, dice Descartes, una idea de Dios como un ser, infinito, eterno, omnisciente, todopoderoso, perfecto. Vale, la idea de perfección absoluta. Eso es. Pero nosotros somos finitos, dudamos, nos equivocamos, aprendemos, somos imperfectos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, seres imperfectos, haber creado de la nada una idea de perfección infinita? Claro. Es como si, como si yo intentara imaginar un color que nunca he visto. O como si un niño de 3 años inventara la teoría de la relatividad. Parece que no cuadro. Exacto. Descartes usa un principio que llama de causalidad aplicada a las ideas. Dice que la causa de una idea, o sea, lo que la origina, debe tener al menos tanta realidad o perfección como la idea misma. O sea que una idea tan grande como la de un ser infinito y perfecto no puede venir de algo pequeño e imperfecto como nosotros. Esa es la lógica. Por lo tanto, concluye él, esa idea de Dios tiene que haber sido puesta en nuestra mente por un ser que realmente sea infinito y perfecto, o sea, por Dios mismo. La existencia de la idea prueba la existencia de Dios. Entiendo el argumento. Es ingenioso. Y una vez que demuestra que Dios existe y que por ser perfecto no puede ser un engañador... Vale, pues entonces ya puede confiar. Puede confiar en las ideas que percibe de forma clara y distinta, como las verdades matemáticas, y puede confiar con cautela en la información de sus sentidos sobre el mundo exterior. Porque Dios no permitiría que nos engañásemos sistemáticamente. Vale, Dios como garantía del conocimiento. Y esto le permite avanzar hacia otra de sus ideas más famosas y controvertidas, la separación mente-cuerpo. El dualismo cartesiano, sí, otra idea central. Postula que existen 2 tipos fundamentales de sustancia, de cosas, en el universo. ¿Cuáles? Por un lado, la res cogitas, la cosa pensante. Es la mente, el alma, el yo. Su característica esencial es pensar. Es inmaterial, no ocupa espacio. La mente, el pensamiento puro. Eso. Y por otro lado, la res extensa, la cosa extensa. Es el cuerpo y toda la materia en general. Su característica esencial es ocupar espacio, tener dimensiones. Vale. Mente inmaterial por un lado, cuerpo material por otro. Y dice que son totalmente distintas. Totalmente distintas y separables, al menos en el pensamiento. Puedes concebir claramente la mente sin el cuerpo y el cuerpo sin la mente, como una máquina o un cadáver.
Para él, esto demuestra que son sustancias realmente diferentes. ¿Esto tiene unas consecuencias? Enormes. Por ejemplo, para la idea de la muerte. Si la mente es una cosa y el cuerpo otra, Claro, si la mente o el alma es inmaterial, no extensa, independiente del cuerpo, pues la muerte del cuerpo no implica necesariamente la muerte de la mente. o sea que el alma podría sobrevivir. Según su lógica dualista, sí. La muerte afecta a la red extensa, al cuerpo. La res cogitans, el alma pensante, al ser de otra naturaleza, podría perdurar. Esto, encajaba muy bien con sus creencias religiosas sobre la inmortalidad del alma. Entendido. Es la idea del fantasma en la máquina, como se ha dicho a veces de forma un poco simplista, ¿no? Sí, es una forma gráfica de verlo, aunque él no usaría esa expresión. El reto es explicar cómo interactúan, pero la separación es radical en su planteamiento. Entonces, recapitulando un poco, tenemos un método que parte de la duda para buscar certezas. Encuentra la primera en el yo pienso. Luego argumenta la existencia de Dios como garante para poder conocer el mundo y nos presenta como seres compuestos de dos sustancias separadas, mente y cuerpo. Exacto. Esos son los pilares de su sistema. Y el legado, que es lo más importante que nos deja Descartes visto desde hoy. El legado es inmenso. Se le considera, y con razón, el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque pone el sujeto, al individuo pensante, en el centro de todo. Ya no se empieza por la autoridad o la tradición, sino por la propia razón buscando la verdad. El giro hacia el sujeto. Eso es. Su método de duda metódica, de buscar ideas claras y distintas, de dividir los problemas, influyó muchísimo en el desarrollo de la ciencia moderna. Dio un impulso tremendo al racionalismo. Y también a ideas sobre nosotros mismos, ¿no? Como seres autónomos. Claro. La idea de que la razón individual es capaz de conocer y de guiar la acción. Eso fomenta ideas de libertad, de autonomía. Incluso su idea de que podemos conocer la naturaleza para ser dueños y poseedores de ella, como dijo él. Hay una visión de progreso basado en el conocimiento muy potente. O sea, que nos deja un método para pensar críticamente. La idea de Dios como fundamento, aunque eso sea muy debatido hoy. Una visión del ser humano como mente y cuerpo, también muy debatida. Y el pistoletazo de salida a la modernidad, con el foco en la razón y el individuo. Exactamente. Sus preguntas fundamentales sobre quiénes somos, cómo podemos conocer con certeza, cuál es nuestro sitio en el universo, siguen siendo el punto de partida para muchísima reflexión filosófica y científica. Aunque no estemos de acuerdo con sus respuestas, las preguntas que planteó siguen vivas. Y nos dejó un problemón encima de la mesa, ¿verdad? Algo para seguir pensando. Desde luego. Si la mente inmaterial, sin espacio, y el cuerpo material, extenso, son sustancias tan radicalmente distintas, ¿cómo narices interactúan? ¿Cómo un pensamiento, que no es físico, mueve mi brazo, que sí lo es? ¿O cómo un golpe en el cuerpo me causa dolor, que es una experiencia mental? Ese es el gran quebradero de cabeza que legó a la filosofía posterior. El problema de la interacción mente-cuerpo. Intentó dar algunas respuestas, hablando de la glándula pineal como punto de conexión. Pero no convenció a muchos, ¿no? No. Sigue siendo un desafío explicar esa conexión que todos experimentamos constantemente. ¿Cómo se relaciona lo mental y lo físico? Es una pregunta que llega hasta la neurociencia y la inteligencia artificial hoy en día. Un buen enigma para dejar pensando. Pues con ese enigma nos quedamos. Ha sido fascinante adentrarnos en el pensamiento de Descartes. Un placer como siempre. Gracias por acompañarnos en El Faro de Sofía. Hasta la próxima.